Hola, nosotros somos estudiantes de la licenciatura en enfermería y referente a la materia de introducción a la farmacología vamos a explicar el tema de anestésicos generales. Los participantes son López Pérez María Fernanda, Lozano Peter Denis, Jiménez Hernández Yazaret Monserrat, Herbert Jardines Yerem Irene y su servidora Maldonado Pérez Noemi. En épocas antiguas las civilizaciones utilizaban mucho los remedios naturales para poder lograr una ligera sedación. Algunas de las plantas más utilizadas eran la belladona, la mandrágora y el cáñamo, que es parecido a la marihuana. Por ejemplo, los indios americanos utilizaban hojas de coca que eran combinadas con cal o ceniza y la saliva del cirujano. Esto para lograr una sedación y se le conocen como cocadas. También se le puede considerar a este evento como el principio de la anestesia local. Los indios americanos utilizaban la corteza del sauce, la cual fue usada para crear la aspirina como la conocemos actualmente. En épocas de guerra, el opio, la cual es un derivado de la amapola, era utilizado para atender a los soldados que en su momento requerían de atención médica. Tenemos en Chile a los aracunos, que utilizaban la flor maya o también conocida como la Datura ferox, la cual su principio activo era la escopolamina, acompañados de la atropina y la isociamina. Y actualmente tenemos dos medicamentos que tienen un principio activo parecido, que es la morfina y la escopolamina. Seguimos con Sumeria, la cual utilizaba la planta llamada Ulji, o también conocida como la planta de la alegría. Así es como llamaban a la adormidera. Y por último tenemos a la Edad Media, la cual era una combinación del opio, la mandrágora, beleño y cicuta, donde esto se combinaba en una esponja de mar, la cual posteriormente iba a ser vertida en los pacientes antes de ingresar a una cirugía. Bueno, para entender mejor el concepto de anestésicos generales, se define como aquellos agentes farmacológicos que deprimen el sistema nervioso central. Todo esto para poder realizar una cirugía u otros procedimientos novicios o desagradables en el cuerpo humano. Uno de los fármacos de alto riesgo es la ketamina, el propofol y el rucoronio. El rucoronio son fármacos de alto riesgo. Para comprender los analgésicos generales también se define la anestesia general, que quiere decir que es un estado transitorio reversible de la depresión del sistema nervioso central. Solo que aquí se introducen drogas o fármacos que se caracterizan por la pérdida de conciencia, la sensibilidad y la motilidad de los reflejos. En ese estado existe la analgesia, la amnesia y la inhibición de los reflejos sensoriales, porque la analgesia paraliza la región donde se va a operar o se va a realizar la cirugía. La amnesia provoca que no recordemos nada durante ese proceso. Y la inhibición de los reflejos sensoriales es porque realiza la relajación del músculo estriado, debido a que muchas veces los músculos reaccionan a diferentes estímulos. Entonces lo que se quiere es inmovilizar al músculo para que se pueda realizar de manera correcta pues esta cirugía o este procedimiento. Se puede definir como un estado de depresión del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, inducido por fármacos, que conlleva un estado reversible de pérdida de conciencia y bloqueo de la reactividad ante estímulos dolorosos. Ahora veremos algunas características de los analgésicos generales. Una de estas es que son depresores del sistema nervioso central. Esto se debe a que algunas de estas características de estos analgésicos les quedan inconsciencia, amnesia, relajación del músculo. También estos dan pérdida de los reflejos y pues inducen a una total relajación que lleva al sueño. Estos fármacos, que son utilizados como analgésicos generales, pues son depresores del sistema nervioso central y con estas acciones que pueden inducirse y construirse con más rapidez que otros sedantes.
Otra de estas características es que se administran antes y después y durante una cirugía. Esto se ve que antes pues para preparar al paciente y durante por si lo requiera. Estas también producen un estado similar al sueño. Esto es debido a que el cuerpo se relaja y pues eso lleva a la inducción del sueño. También permiten la realización de intervenciones quirúrgicas, otros procedimientos agresivos, ya sea que se usa para operaciones mayores como cirugías cardíacas, cirugías cerebrales, cirugías de espalda o de trasplantes de órganos. Y por último veremos otra característica que son un grupo de sustancias estructuralmente diferentes entre sí. Bueno, existen dos tipos de analgésicos, entre ellos están los narcóticos, de los que hablamos que actúan directamente en el sistema nervioso y se aplican solamente para dolores crónicos o muy fuertes. También están los no narcóticos, que simplemente son los que bloquean la producción de prostaglandinas, es decir, de sustancias que desencadenan dolor, son más leves, ¿no? Entonces, con propiedades antiinflamatorias y antipiréticas para controlar la fiebre. Se producen efectos y los más habituales son efectos hemodinámicos, efecto de las vías respiratorias y digestivas, hipotermia, náuseas y vómito. Clasifica la depresión del sistema nervioso central en 4 etapas. La primera es desde el comienzo de la anestesia hasta la pérdida de conciencia. La segunda, o de excitación, desde la pérdida de conciencia hay un aumento de la actividad del sistema nervioso central por bloqueo de las neuronas inhibidoras. La cuarta etapa, o parálisis vulvar, coma y muerte, común a todos los analgésicos generales. La etapa 3, o anestesia quirúrgica, es una etapa ideal de consecución de la anestesia. Se estructura en 4 planos. El plano 1 se produce inhibición de los reflejos conjuntivales de deglución y faringeos. El plano 2 es la relajación de la musculatura estriada y reflejo laríngeo. El plano 3 la disminución de la actividad intercostal, de la amplitud de la respiración y del reflejo de exposición a la luz. El plano 4 es la parálisis de la actividad intercostal, contracciones diafragmáticas y dilatación pupilar. Algunos de los efectos de los analgésicos en el sistema, por ejemplo, en el sistema respiratorio, es que se va a alterar la oxigenación, también va a haber laringoespasmos y la irritación de vías respiratorias. Mientras que en el sistema cerebrovascular va a haber bradicardia y hipotensión y taquicardia, y de igual manera el miocardio va a estar deprimido. En el aparato digestivo, el flujo sanguíneo hepático va a estar reducido, por lo cual el metabolismo hepático igual se va a reducir. En el sistema renal, el único efecto que vamos a encontrar es la filtración glomerular, la cual va a estar reducida. En el músculo esquelético, al estar en sedación el paciente, va a haber una relajación de los músculos esqueléticos. En la circulación cutánea, lo único que se va a encontrar va a ser la vasodilatación. Y por último tenemos el sistema nervioso central, el cual va a haber una depresión del sistema nervioso central y va a causar visión borrosa o nistagmo, el cual es los movimientos involuntarios de los ojos, y también la disminución del estado de alerta y la sensibilidad, y el nivel de conciencia va a estar disminuido de igual manera. Ahora, algunos riesgos de estos analgésicos generales es que, por ejemplo, las personas que toman grandes cantidades de alcohol u otros medicamentos como sedantes, opioides o drogas ilegales tienen un riesgo más alto de presentar problemas con la anestesia general. Normalmente esta anestesia general es segura para personas sanas y así presentan menos riesgos que personas que consumen alcohol, que son adictas. Por ejemplo, algunas de estas también, por ejemplo, las personas con alergias o con una historia familiar de alergias a los medicamentos tienen un riesgo más alto de presentar problemas con la anestesia general. Eso también se debe a que haya alguna reacción con la anestesia y esto produzca alergia. Pero bueno, esto de alguna manera se consulta antes de la operación, ya sea para que vean si pueden utilizar estos analgésicos generales y para que no haya complicaciones como muertes, daños a las cuerdas vocales, algún ataque cardíaco, alguna infección pulmonar, alergias
también algunas confusiones mentales que son temporales, también despertarse durante la anestesia, ya sea en un tiempo determinado corto o alguna hipertermia maligna. Esto se debe a la elevación rápida de la temperatura corporal y contracciones musculares severas. Para esto es importante, pues, antes de algún procedimiento quirúrgico, ver si hay algunas de estos riesgos o si alguna persona de estas lleva alguno de estos factores para que no la persona no tome ningún riesgo al aplicarse los analgésicos generales. Algunos de los analgésicos generales más conocidos es el Propofol, el cual va a causar en el organismo la disminución del flujo sanguíneo cerebral. También va a haber disminución de la presión arterial por una vasodilatación, la disminución de la función respiratoria, y algunos de sus efectos adversos es que puede causar dolor en el sitio de inyección, como por ejemplo la lidocaína. También tenemos la benzodiazepinas, el cual también va a causar una disminución del flujo sanguíneo cerebral, igual la disminución de la presión arterial, y esta no va a modificar el gasto cardíaco, y también va a disminuir la función respiratoria, pero va a ser mínima. Y también uno de sus efectos adversos va a ser la apnea. Otro anestésico general que vamos a encontrar son los opioides, donde su uso clínico es que durante la inducción de este anestésico se va a agregar un analgésico. Sus efectos es la analgesia, euforia, sedación, va a haber bradicardia, se va a disminuir también la función respiratoria, pero va a ser mínima, y va a causar depresión respiratoria o prurito como efecto adverso. Y por último tenemos los barbitúricos, donde su uso clínico que va a ser preanestésico o anestésico en procedimientos cortos, que no vayan a durar mucho. Esto va a ser porque va a disminuir la depresión cardiovascular, va a causar laringoespasmos o hiperventilación, y también de que no tiene antagonistas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las interacciones farmacéuticas. Entendemos como interacción farmacéutica a la modificación en la estructura físico-química de un fármaco por la acción de otro. Por ejemplo, el uso conjunto de los anestésicos generales con analgésicos u opioides puede aumentar las posibilidades de una depresión respiratoria o de la función cardiovascular. Otro ejemplo es el uso conjunto con los beta bloqueadores y antihipertensivos. Esto puede llevar a una hipotensión severa durante la inducción de la anestesia. Con los anticoagulantes hay un riesgo en el que aumente el sangrado durante la cirugía. Con los antidepresivos y antipsicóticos, los efectos de la anestesia aumentan. Es por ello que se requiere de un mayor monitoreo durante el procedimiento. El uso conjunto de los anestésicos generales con las benzodiazepinas aumenta los efectos sedantes, por lo que hay un riesgo de una depresión respiratoria y cardiovascular. Con los antiácidos hay una posibilidad de alterar el pH gástrico y por lo tanto pueden interferir con la absorción de ciertos anestésicos inhalatorios. Por último, veremos la interacción con los fármacos hepatotóxicos. Aquí puede presentarse alteración en la metabolización de los anestésicos, provocando una acumulación en el organismo y por consiguiente aumenta el riesgo de una toxicidad.